pensando seriamente. ¿Ahora qué piensas? ¿Estás pensando cómo dominar el mundo o qué? No. Estoy pensando en la discusión del video pasado. Ah, ya entiendo. ¿Estás pensando si la pelea de Eddie estuvo mejor que la pelea del Canelo? Yo creo que sí. No. Estoy pensando que si la computación ocupa matemáticas y si en física, química, etc. también las ocupan, entonces todas las ciencias son matemáticas aplicadas. Aunque así me gustaría que fuera, lamentablemente no es así, esas ciencias no son matemáticas aplicadas. Ya empezaste con tus dudas existenciales como siempre. Entonces, ¿qué es matemáticas aplicadas? La vez pasada solo explicaste que eran matemáticas puras. En realidad expliqué matemáticas en general, pero no en sus divisiones puras y aplicadas. Bueno pues, ¿qué esperas? Comienza ya, te estás tardando. Y si me presionas me tardaré más. Para empezar hay que entender que hay tres conceptos. Matemáticas puras, matemáticas aplicadas y aplicación de las matemáticas. Las matemáticas puras se podría definir como el estudio de los entes abstractos en su forma pura, por decirlo de alguna manera. Es decir, como el estudio de conceptos y estructuras matemáticas abstractas, sin un enfoque inmediato en aplicaciones prácticas. ¿Y qué es un ente abstracto? Eso ya se explicó en el video anterior, así que no lo volveré a explicar. Las matemáticas puras se podría decir que busca propiedades y herramientas que pueden usarse de manera general, inclusive creando herramientas para crear nuevas matemáticas puras o aplicadas. Ejemplos de matemáticas puras serían la geometría, la aritmética, el análisis matemático o el álgebra. Pero varias civilizaciones hicieron pirámides, entonces geometría debería ser matemática aplicada. No seas tonto. Esa es una aplicación de las matemáticas, ¿verdad, Eddie? Sí, es cierto, las civilizaciones antiguas e incluso ingenieros hacen una aplicación de las matemáticas al utilizar la geometría, pero la geometría en esencia es matemática pura, que estudia los patrones de las figuras geométricas. Entonces, ¿me estás diciendo que la arquitectura o ingeniería no son matemática aplicada, sino que aplican las matemáticas como herramienta? Exacto. Y no solo la arquitectura o la ingeniería, prácticamente todas las ciencias ocupan las matemáticas como herramientas, incluso cuando lees un libro, al ver en qué página vas, antes de ponerte a roncar y no perder tu lectura. Estás usando matemáticas como una aplicación. Yo una vez usé una fórmula para saber cuántas órdenes de tacos podía pagar sin quedarme sin pasaje. ¿Eso ya no cuenta como matemática pura? No, eso no cuenta, ahí estás aplicando matemáticas, pero si pudieras demostrar en lenguaje formal, que siempre traerás la misma cantidad de dinero y te comerás la misma cantidad de tacos, entonces ahí sí podría ser tal vez matemáticas. Oye, Eddie, entonces ya me hiciste bolas. Entonces, por ejemplo, las matemáticas de economía, química o que se utilizan en finanzas o en administración no son matemáticas sino una aplicación de ellas. Así es, no son matemáticas porque su fin no es necesariamente buscar patrones con entes abstractos, sino usar esos entes matemáticos para controlar sus propios objetos de estudio. Por ejemplo, un administrador usa entes abstractos para controlar sus recursos, un químico utiliza matemáticas para preparar sus fórmulas y conocer la materia, etc. Por eso la química matemática, biomatemáticas o incluso la ingeniería matemática son una aplicación de las matemáticas, pero no matemáticas en sí. Entonces lo que estudia el nerd de mi primo, ¿cómo se llama? Ah, sí, físico-matemáticas. Eso es una aplicación de la matemática, ¿verdad? En este caso en particular no, físico-matemáticas es matemática aplicada, no una aplicación de las matemáticas. Así es, en el caso de la físico-matemática, tienen un nivel de abstracción y rigor comparable al de las matemáticas puras.
Las matemáticas aplicadas tienen por objetivo formalizar y analizar modelos usando matemáticas avanzadas. Son una fusión profunda entre las matemáticas y la ciencia o campo donde se aplican. Oye, como la relación entre tú y el mar. Bueno, como decía, la matemática pura es una fusión profunda entre algún campo y matemáticas puras, al grado de formar axiomas y generar teoremas de un determinado campo usando lógica en vez de solo observaciones. O sea, es como decir que algo existe, pero demostrándolo matemáticamente, pero no viendo que existe en realidad. Exactamente, a partir de verdades indiscutibles, se generan axiomas y a partir de rigor lógico, se crean teoremas y conjeturas. Algunos ejemplos de matemáticas aplicadas sería, la ya nombrada físico-matemáticas, criptografía matemática, teoría de la información, entre otras. Si para mí sigue siendo un poco confuso, imagínate a Albertín con la mitad de inteligencia que yo. Una clara diferencia con aplicación de las matemáticas, sería que un científico químico con habilidad en matemáticas crea fórmulas y usa estadística para controlar resultados obtenidos en sus experimentos. Pero en el caso por ejemplo de un matemático aplicado, por ejemplo un computólogo teórico, es más comparable a un matemático con afín a la computación, o un matemático con profundo apego a la física. Explícame mejor porque mañana quiero hacerle la misma pregunta trampa a mi profesor. Lo hago porque yo quiero hacerlo, no porque tú lo dices. Mientras un especialista en finanzas o economista toman sus decisiones a base de observaciones, combinando estudios sociales con ciertas fórmulas matemáticas, usando modelos empíricos, un especialista en finanzas matemáticas. O como en algunos lados la llaman, matemática actuarial avanzada, se enfoca en modelar toma de decisiones con rigor matemático, basándose en teoremas y modelos estocásticos, como por ejemplo el teorema fundamental del precio sin arbitraje. Es decir, trabaja como un matemático pero en finanzas. Es decir, como un matemático espía, porque se hace pasar por un economista. Oye, ¿y cuál de las tres disciplinas es la más abstracta? Mi nombre es IT2525, y es la primera pregunta inteligente que has hecho desde que te programé. Oye, espera. ¿Eso fue un cumplido o un insulto? Primero hay que aclarar que la aplicación de las matemáticas no es una disciplina o ciencia, sino es como se le llama al uso de las matemáticas como herramienta para otras ciencias o disciplinas. Sería bueno que explicaran en un video cuál es la diferencia entre disciplina y ciencia, ¿no? Guarda silencio, que le vas a dar ideas a la competencia. Bueno, volviendo a la pregunta, desde mi opinión, las matemáticas puras serían más abstractas que las matemáticas aplicadas, pues aunque las matemáticas aplicadas usan un nivel bastante alto de rigor en sus teorías y demostraciones, su fusión con otras ciencias, las hace menos idealizables que las matemáticas puras. Pero solo es mi opinión. Oye Eddie, ¿y si las matemáticas se dividen en puras y aplicadas, porque los problemas del milenio solo contienen matemáticas puras? Ella nunca había preguntado, esto es memorable. Muy buena pregunta, Smarty. Los 7 problemas del milenio no son solo de matemáticas puras, sino también aplicadas. Oye, Eddie, si eres tan inteligente, ¿por qué no resuelves uno de esos problemas del milenio? Con el dinero ya tendríamos más presupuesto para este canal. Oye, si las matemáticas puras y aplicadas son tan similares, ¿por qué hay gente peleando por cuál es mejor? Lamentablemente es por desconocimiento, porque al final es querer comparar la hoja de un árbol con un fruto del mismo árbol. La matemática pura es como el médico que ve cualquier malestar en general y el aplicado es aquel que se especializa en una parte del cuerpo, considerando que también hay científicos, aplicando los conocimientos de la medicina para crear fármacos, como la aplicación de la matemática. Una busca la verdad absoluta, aunque nadie la entienda. La otra busca soluciones concretas, aunque nadie las comprenda. Las puras sueñan con entes que aún no existen.
Las aplicadas los despiertan para que puedas entender por qué la realidad es como es, y algunos científicos los aplican para que puedas ver videos en YouTube. Y aunque a veces se miren raro, como primos en la misma cena familiar, al final son dos caras de la misma obsesión, entender el caos con lógica, y sobrevivir a él, sin culpar al chupacabras. Entonces ya saben. Matemáticas puras, búsqueda de patrones con entes puramente abstractos idealizados. Matemáticas aplicadas, fusión de las matemáticas con otras ciencias para buscar patrones dentro de esa ciencia trabajando con sus formas. Aplicación de las matemáticas, uso de las matemáticas para gestionar, medir o controlar algún objeto, situación o cosa. Hasta la próxima amigos, suscríbanse.